¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Les vuelvo su amigo y servidor, les vuelvo a ver, el maestro Juanelo. Vuelvo a repetir, soy el licenciado en Ciencias de la Comunicación. Espero que hayan estado bien, espero que les haya gustado mi presentación. Lo he adecuado para tratar que sea un poco más interactivo para ustedes. Recuerden, la materia que les voy a impartir es lo que es la asignatura de literatura. Vamos a entrar aquí a nuestro PowerPoint para que podamos ver y empezar acerca del tema o los temas que vamos a manejar. En primera instancia, muy primera instancia, es importante que veamos, a ver, un segundo. Y les mencionaba acerca de de esta asignatura. Vamos a ver qué onda, vamos a ver cómo estamos. Ahí está, por acá. Voy a repetir, la materia de literatura es la que les voy a impartir. Y muchos tienen esta incertidumbre. Esto pasa cuando nosotros escuchamos, cuando alguien me dice que no le gusta la literatura. ¿Qué pasa? Que cuando mencionan que no les gusta la literatura, nosotros pensamos en libros viejos, en libros pesados, en libros antiguos, en libros aburridos o muy extensos, pero no necesariamente cuando vamos a hablar de literatura tocamos estos elementos, ¿no? Entonces vamos a ver un significado, algunas variantes, y en la parte de abajo de este video encontraremos otro video en el cual viene detallado más específico el término que sería la literatura. Pero de igual forma, muchas veces no nos percatamos que la literatura la utilizamos día con día. La utilizamos cuando estamos con nuestros papás, cuando estamos con nuestra novia, cuando estamos con nuestros amigos, cuando estamos molestos, cuando estamos inconformes. Siempre estamos utilizando rasgos generales de la literatura o elementos que comparten esta literatura. Eso es lo interesante, que muchas veces no necesariamente es leer un texto, que ese es lo que conlleva todo, ¿no? Pero son los rasgos contextuales que nosotros tenemos y que abarca la literatura en sí. Y ahorita vamos a ver unos elementos. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de esta asignatura? El propósito de esta asignatura tal cual, o que vamos a estar manejando nosotros en esto en esto de la literatura o de esta asignatura, el propósito es descubre los diferentes formatos de la literatura actual, reconociendo las distintas maneras de expresión de sentimientos ante la problemática social, respetando la diversidad y mostrando apertura al cambio. ¿A qué es esto? Que ahora vamos a abrir una caja de Pandora, vamos a identificar ciertos rasgos característicos o dimensiones, diferentes formas que tiene la literatura. Esa sería la definición. Vamos a ver diferentes formas que tiene la literatura actual que nosotros vamos a emplear. No quiero adelantarles nada para que nosotros podamos ver estos elementos. Pero primero, ¿qué es la literatura? Aquí viene una definición. Dice que es una de las formas de comunicación artística en la que se utilizan las palabras para crear obras de arte. Aquí menciona el texto. El texto como tal es lo que va a dar belleza a la expresión o el arte como tal. El arte de comunicar un mensaje organizando con palabras de tal modo que transmiten belleza y despiertan una sensación, un sentimiento determinado. Es una posibilidad de la realidad, es un modo de conocimiento de realidad, es una forma de lenguaje, es un estilo de vida. Podemos decir que la literatura es un modo de trascendencia. Aquí mencionaba esto, que nosotros utilizamos la literatura en nuestra vida cotidiana. No sé si se acuerdan lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, cuando utilizamos metáforas, estamos utilizando una parte de la literatura. Es como que metáfora, Juanelo. Cuando comparamos algo, cuando mencionamos que sus ojos tan lindos como las estrellas o como la luz de la luna, esto estamos utilizando una metáfora. O me lleva el tren, igual estamos comparando esto. Entonces, al utilizar nuestro vocabulario, vamos utilizando fragmentos o rasgos que vienen en la literatura como tal. ¿Ok? Entonces, ya que vemos en rasgos generales qué es la literatura, también podemos identificar los géneros de la literatura.
Estos géneros de la literatura están compuestos por diferentes géneros o categorías que permiten clasificar las obras literarias según su contenido, estructura. Los principales géneros de la literatura son el género narrativo, el género lírico y el género dramático. En esta ocasión vamos a ver algunas partes de este tipo de géneros que vamos a detallar. Por ejemplo, uno que podemos identificar es, entre los géneros literarios que podemos identificar son el narrativo, el lírico y el dramático. El primero sirve para relatar sucesos, como su nombre lo dice, es narrar simple y llanamente, es contar algo. Tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Se estructura por medio de párrafos y generalmente, o un ejemplo de estos géneros narrativos, podemos identificar lo que es el cuento, la novela, la fábula, la leyenda y el mito. En segunda instancia, de los géneros literarios son el género lírico. Su intención comunicativa de este género lírico es recitar versos. Aquí se vamos dando cuenta, se caracteriza por presentar musicalidad y ritmo. En este género en particular, el género lírico, a diferencia del género narrativo, que en el narrativo se narra sucesos, en el lírico lo importante de este género es la belleza de la expresión, cómo se dicen las cosas, la manera de resaltar algunos rasgos del hombre, de la mujer, de algunas cosas, objetos, lugares, pero utilizando siempre la belleza de la expresión. Eso caracteriza al género lírico. Están formados por versos y estrofas, y un ejemplo de este género lírico, o es más fácil, puede ser los poemas, las canciones. Los géneros urbanos que utilizan este tipo de canciones están empleando un género lírico. ¿Por qué? Porque hemos escuchado alguna canción moderna que utilizan los raperos o los hip hoperos, que en los cuales se están implementando un lenguaje a veces soez, a veces vulgar, que denigra a la mujer, o a la inversa, ¿no? Que resalta los atributos de la mujer, pero muchas veces no tiene sentido lo que dice. Entonces, al no tener sentido, pero tener hablar bonito, un buen ritmo, se está implementando en el género lírico. Y por último, en este tipo de géneros, que es el género dramático, es las representaciones situacionales. Representar situaciones, utiliza diálogos y acotaciones. Están formados por actos o escenas. Y un ejemplo de estos géneros dramáticos son las obras de teatro, los guiones, el libreto. Aquí lo han englobado este tipo de géneros. Ahora, algo que me gustaría que ustedes puedan identificar, las redes sociales. Si bien es cierto, estamos hablando de literatura y ahora vamos a hablar de redes sociales, ustedes miran, ¿qué le pasa a Juanelo? Está quedando mío Lucas. Y no es así. ¿Por qué no es así? Porque este tema, o este primer bloque que vamos a ver, lo que es la literatura emergente y literatura y todo lo que conlleva estos rasgos, primero tenemos que identificar, y ahorita vamos a ver por qué vamos a tocar este tema, ¿no? Estoy tratando de formar la base de lo que vamos a estar manejando, y aquí es donde entran las diversas redes sociales. Este ejemplo de las redes sociales, vamos a ver que ha dado un gran avance tecnológico y comunicacional. Por ejemplo, la comunidad entre personas, ya podemos ver a todas las redes sociales han ayudado a acercar a las diversas personas con la comunidad, con las diversas partes del mundo, diversas partes, gente que no vemos, gente que no conocemos, gente que obtenemos muy lejos, y nos ha ayudado. Ahora con el confinamiento, las redes sociales han sido un mecanismo para liberar el estrés. Sin embargo, estas redes sociales en sus orígenes del Internet eran unidireccional. ¿A qué me refiero con unidireccional? Solo podíamos recibir información. Era muy complejo poder expresarlo. Yo me acuerdo hace aproximadamente 15 años, cuando apareció el Internet, bueno, a nosotros era un poco más accesible, había el MIR32 se llamaba, ¿no? Ese MIR32 era un chat de Mérida, habían diferentes ciudades y nosotros podíamos entrar poniendo su nickname y tratando de conversar. No conocíamos a la persona, no sabíamos quién era, no sabíamos sus rasgos físicos, nada más era hablar, muy complejo, era muy caro, muy tardado. Sin embargo, la evolución de las redes sociales ha causado una mayor interacción.
Y a mayor interacción, por consiguiente, mayor intercambio de información. ¿A qué me refiero con ese mayor intercambio de información? Que ya es más fácil transmitir fotos, videos, canciones, audios. Entonces, eso crea una limitante y es poco más complejo porque pues así como te puedan robar información, puedes publicar información que no es la adecuada y eso se queda plasmado ahí. Por eso muchas veces dicen información que se sube a la red, información que es para siempre. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestras fotos, con nuestras imágenes, con los videos que compartimos o publicamos, porque vamos a quedar expuestos para todo el mundo. Y difícilmente logramos imaginar nuestra interacción social sin su presencia. Y eso muestra que la fuerza de estas plataformas que se logran en el mundo, que logran cambiar el mundo como lo conocemos. Les puedo asegurar que muchos de ustedes no están ni cerca ni piensan cómo sería el mundo sin las redes sociales, ¿no? Cuando se echa a perder el celular, cuando se cae el internet, sentimos que el mundo se nos va a acabar. Sin embargo, ya que hablamos un poco más acerca de las redes sociales y vemos cómo la evolución que ha tenido, vamos a aprender con TICs. Estos TICs son un sinfín de aplicaciones que se utilizan actualmente para poder desarrollar lo que serían nuestras nuevas tecnologías. Pero primero que nada, ¿qué es un TIC o qué son los TICs? Porque muchas veces no identificamos este término. Y aquí lo tenemos. Las tecnologías de la información y la comunicación TIC son aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y video o consolas de juego. Aquí nos vamos dando cuenta que son las diversas tecnologías que ya estamos utilizando e implementando desde hace algunos años, pero ahora lo puntualizamos y ya lo enfocamos más por la situación que está pasando. Sin embargo, actualmente el papel de las TICs en la sociedad es muy importante porque ofrecen muchos servicios como correo electrónico, búsquedas de información, banca online, descarga de música y cine, comercio electrónico, etc. Por esta razón, las TIC han incursionado fácilmente en diversos ámbitos de la vida, entre ellos el de la educación. Si bien es cierto, ahora gracias a los TIC ya no tenemos que ir a hacer una cola para poder pagar un servicio. Con nuestro celular, nuestra aplicación, podemos pagar tanto Easy, podemos pagar Telcel, Movistar, podemos pagar, transferir dinero, podemos pasar algún dato, podemos pagar la escuela de nuestros hijos o muchas cosas se pueden pagar desde nuestro celular. O sea, han avanzado han tenido un gran avance y una enorme a las nuevas tecnologías y con referente a los TICs. De aquí vemos otro ejemplo y una definición más detallada de estos elementos de los TICs y podemos ver TICs definición, tecnología de la información y de la comunicación, fundamentos, adquirir, crear, almacenar, procesar y presentar información en diversos medios. Influyen en cambios en la estructura social, mejora la productividad y favorece a la globalización. Ahora podemos darnos cuenta que todo tenemos cerca, todo es más fácil que nosotros podamos ver, saber, estar al alcance de todas las tecnologías que se están presentando. Bueno, chavos, en sí, esta segunda sesión era para que podamos identificar qué es la literatura, dónde podemos encontrar la literatura, dónde vamos a utilizar y lo que serían los nuevos escenarios de la literatura. Sin embargo, lo que necesito que ustedes me investiguen ya va a estar en su tarea de Google Classroom. Y ahí van a tener que investigar acerca de los diferentes formatos de la literatura emergente. Y además que van a investigar acerca de los diversos rasgos de la literatura emergente, yo te voy a decir cuáles son, cuáles están ahí. Ustedes van a buscar su definición y además me van a realizar un meme. Claro, todo está en esa descripción de la tarea para que ustedes puedan realizar. Bueno, chavos, les voy a repetir, en la parte de abajo van a encontrar un video acerca de la definición con sus rasgos generales de la literatura y todo los elementos y que les pueda ayudar. Bueno, chavos, entonces les dejo, les mando un cordial saludo, nos vemos en la próxima sesión, en la sesión 3, para ver la literatura emergente. Les mando un saludo, el maestro más guapo de la José Vasconcelos, el maestro Juan Eli.